Muy bien, chicos, tengan ustedes una vez más muy buenos días. Vamos a colocar nuestros datos para poder registrar la asistencia del día de hoy, lunes 7 de junio. Vamos a esperar a los chicos que puedan colocar sus nombres, sus apellidos. Gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente juntos en este inicio de semana, en todas las cosas que de alguna manera u otra podemos hacer. Eh, Gracias a Dios por ayudarnos también a cumplir ya nuestras actividades. Ya estamos en la tercera semana, estamos iniciando este mes de junio con la mejor expectativa, involucrándonos, chicos. La idea es involucrándonos de todas las cosas. Ustedes que son adolescentes aún, ya están a punto de terminar. Lo importante es involucrándonos, ¿no? En todas las cosas que más adelante puede venir. Y gracias a Dios porque nos mantiene todavía. Esperemos que estemos todos con salud, que estemos todos bien, que podamos tener de alguna manera u otra el equilibrio de las cosas en la familia, con la economía, con la salud. Eso es muy importante. Y, y espero de que esta mañana, pues, al tener este espacio educativo en el curso de Plan Lector, podamos seguir aprendiendo, ¿no? Seguir aprendiendo, porque esa es la idea, aprender, tratar de interiorizar las cosas, comprender, ¿no? En este mundo importante eh, de la educación, ¿no? De la educación. Estamos estudiando nosotros literatura peruana, especialmente para este grado. Estamos estudiando eh, todo lo referente a las corrientes importantes de la literatura republicana, ¿ok? De alguna u otra manera, este evento importante de la República pasa por un momento complicado, ¿no? Eso era un momento en el cual el Perú estaba en un proceso de independencia, estaba en un proceso de adaptarse a esa independencia, de construir por sí mismo los simientes peruanos con gente peruana, ¿no? Y a partir de ahí, a partir del año 1821, aparece una serie de presidentes, ¿no? Una serie de presidentes que tratan de que el Perú sea cada día mejor. Lamentablemente, como en todas las épocas, en el lado político, el Perú también fue contagiado por la corrupción. Si hoy día vivimos en un periodo de corrupción negra, es porque también sus orígenes tuvo en la época republicana. Salvo quizás uno o dos presidentes que durante 80 años, desde 1821 hasta el año 1900, quizás eh, comenzaron a hacer buenas obras, comenzaron a involucrarse con el país, a identificarse con el país, salvo esos presidentes. Pero en realidad casi toda la época republicana fue una época catastrófica, muy catastrófica. Eh, ya hemos visto un poquito del contexto la semana pasada sobre el romanticismo cuando estudiábamos cómo el Perú está enfrentando quizás una de las decisiones más importantes, que era luchar contra el enemigo chileno. Quizás la guerra con Chile fue un periodo en la cual Perú tuvo que hacerse frente a un país que era muy pequeño en realidad, pero Bolivia le declara la guerra a Chile, Chile le gana a Bolivia y por consiguiente Chile agarró confianza y entra a poder pelear, digamos así, las tierras del sur, que era Arica y Tarapacá. Entonces, el Perú estaba viviendo momentos muy, pero muy complicados. En el escenario político, en el escenario militar, pero en el aspecto cultural, el Perú y especialmente la ciudad de Lima, que era la capital, considerada la ciudad de los reyes, Lima iba de alguna otra manera a poder entenderse, entenderse como una ciudad muy cultural, muy diversa, en todas las facetas, y especialmente en el tema tradicional. El Perú comenzó a vivir su propia cultura, su propia idiosincrasia. El Perú comenzó a vivir partes importantes, ¿no? De esa cultura popular, ¿no? Como vimos, por ejemplo, con Ñacatita, de Manuel Asensio Segura. Vimos el romanticismo, ¿no? Con Carlos Augusto Salaverry. Cómo el Perú estaba expresando, es cierto, aún los moldes europeos en la literatura,
cómo la influencia europea todavía estaba sobre América Latina. Y el Perú comenzó a vivir su propia tradición, su propia cultura, su propia forma de ver las cosas. Y es así donde el Perú pasa por procesos, por etapas. Una de ellas fue el costumbrismo, otra fue el romanticismo que vimos el último con Carlos Augusto Salaverry. Esta semana vamos a dedicarle un espacio a un escritor muy, pero muy importante, quizás un referente de la literatura republicana. Eh, Cada vez que nosotros tratamos autores de renombre, tenemos que tomar tiempo en estudiar sus obras, su vida, el análisis de lo que él escribió, porque es allí en donde uno espera encontrar por qué la literatura peruana es muy importante. ¿Por qué la literatura es muy importante? Hoy día estamos 7 de junio, hoy día es Día de la Bandera Peruana, ¿ok? Para los que no sabían quizás, hoy es Día de la Bandera Peruana, un día importante en la cual se defendió, ¿no? La bandera del Perú, de alguna otra manera, y, y hoy día queremos de alguna otra forma dedicar a esa tradición peruana de la época republicana. Y el día de hoy vamos a estudiar, y el día miércoles, al señor Ricardo Palma. Hoy día vamos a estudiar a este hombre considerado un romántico costumbrista en realidad. Él era un costumbrista romántico. Eh, Introdujo en la literatura peruana un elemento muy importante que era la tradición, ¿ya? La tradición. Pero no la tradición oral o no la tradición incaica, no, una tradición muy diferente, un género literario muy diferente, en donde él va a mezclar la literatura con la historia. Y va a ser de la literatura con la historia algo muy jocoso, algo muy gracioso, pero que apunta a una enseñanza, que apunta básicamente a una moraleja para la vida. Él toma la historia como un pretexto literario para darnos a entender muchas cosas muy importantes. Y el día de hoy vamos a estudiar una de sus tradiciones titulada Con días y ollas venceremos. Incluso el título ya es un título muy, muy refranero, muy metafórico. ¿Cómo es que con días y ollas vamos a vencer? Y esa es una expresión muy popular. Hoy en día en los pueblos, las personas de los conos dicen, bueno, cuando hacen una huelga, con ollas venceremos. ¿Qué significará esta frase, con días y ollas venceremos? Hoy día vamos a dar lectura a este texto. No es que fue escrito en el año 1821, como ves en la pantalla, sino que es un texto que Ricardo Palma toma como una referencia histórica. Y este texto corresponde a una época en la cual se está relatando, que es en el año 1821, a vísperas de la independencia del Perú. Ya el día miércoles vamos a estudiar la división de las tradiciones peruanas. Ricardo Palma escribe esta obra en 6 series aproximadamente, y cada serie corresponde a una época de la historia peruana. Por ejemplo, él escribe tradiciones de la época incaica, tradiciones de la época medieval, tradiciones de la época republicana, la época donde él vivió. Y así Ricardo Palma comienza de alguna manera u otra a poder escribir tomando como referencia la historia peruana. Pero antes de poder analizar esta tradición, vamos a leer esta tradición y analizar nuestra ficha de trabajo para el día de hoy, vamos a ver un poquito sobre la vida y obra de Ricardo Palma para que podamos comprender la importancia que tiene este autor para la literatura peruana, la importancia que tiene este escritor para el Perú. No ganó un premio Nobel, porque en ese tiempo no existía el premio Nobel, pero quizás si hubiera habido el premio Nobel hubiera ganado como el mejor cuentista de la historia latinoamericana. Así que chicos, vamos a ver a continuación entonces, en una manera de resumen, un poco sobre la vida del señor don Ricardo Palma Soriano. Te voy a dar el enlace por el chat para poder conocer un poquito más sobre este escritor importante de la literatura peruana. Presentamos la biografía del tradicionalista Ricardo Palma.
Escritor peruano y creador de un género intermedio entre el relato y la crónica que renovó la prosa sudamericana, nació en Lima el 7 de febrero de 1833. Hijo de una familia humilde, sus padres fueron Pedro Palma y Dominga Soriano, peruanos provincianos y de condición popular. En 1849 estudió en el Convictorio de San Carlos, cuando era dirigido por el sacerdote y pensador tradicionalista Bartolomé Herrera. En este año escribió su primer drama teatral, El Hijo del Sol, que no llegó a ser representado. En 1853 pasa a formar parte del cuerpo político de la Armada Peruana como oficial tercero, correspondiéndole prestar servicios en la goleta Libertad, el bergantín Almirante Guise, el transporte Rímac y el vapor Loa. En 1855 publica su primer libro de versículos titulado Poesía, donde utiliza el nombre de Manuel R. Palma, y en ese mismo año naufraga a bordo del moderno vapor Rímac, debiendo afrontar un agotador peregrinaje por el desierto antes de obtener ayuda, ganándose una honrosa recomendación por su conducta responsable. En 1857 fue separado momentáneamente del ejercicio de su cargo por haber secundado la sublevación del general Manuel Ignacio de Vivanco contra el gobierno de Ramón Castilla, y el 23 de noviembre de 1860 contribuyó al frustrado asalto dirigido por José Gálvez Egusquiza, de quien Palma era partidario, a la casa del aún presidente Ramón Castilla, lo que determinó su autoexilio en Valparaíso, Chile. Durante su estadía en esta ciudad, prepara La Lira Americana, recopilación de poesías del continente. En 1863, luego de ser amnistiado, regresa al Perú, publicando Los Anales de la Inquisición de Lima, con lo que inicia su plenitud literaria. En 1866, participa en la guerra contra España, salvando de morir en la Torre de la Merced durante el combate del 2 de mayo y presenciando la muerte de José Gálvez, de quien era asistente. En 1867, interviene en la sublevación del coronel José Balta contra Manuel Ignacio Prado, hecho por el que es exiliado a Guayaquil, Ecuador. En el mismo año publica una serie de artículos periodísticos a modo de sátiras políticas, fiel a su estilo, llamada Congreso Constituyente, utilizando el seudónimo de Un Campanero. En 1868, ya con Balta como presidente, regresa al Perú y es nombrado su secretario particular, convirtiéndose, tiempo después, en senador por el departamento de Loreto. En 1872, tras el asesinato de José Balta, Palma se retiró de la política para dedicarse exclusivamente a la literatura. El mismo año publicó la primera serie de sus tradiciones peruanas, libro que narra de forma entretenida pequeños sucesos históricos en la historia del Perú, revitalizando el género literario de la tradición. En los años 1874 y 1875, publica la segunda y tercera serie respectivamente de sus famosas tradiciones peruanas. En 1876, se casa con la limeña Cristina Román, con quien tendría 6 hijos. En 1877 publica la cuarta serie de las tradiciones peruanas, además su libro de poesías Verbos y Gerundios, y su ensayo Monteagudo y Sánchez Carrión, Páginas de la Historia de la Independencia, su última obra antes del desastre que vivió en la guerra con Chile. En 1878 fue nombrado miembro correspondiente de la Real Academia Española. En 1881, Palma ya era uno de los literatos más reconocidos del continente americano. Aún así, participó en la defensa de Lima, en particular en la batalla de Miraflores. El ejército chileno, dentro de la barbarie y ensañamiento con el que actuaron durante y después de la toma de Lima, incendiaron su casa ubicada en el balneario de Miraflores, ocasionando la irreparable pérdida de su valiosa biblioteca, con cerca de 4.000 volúmenes, además de su archivo epistolar y obras inéditas, como el manuscrito de su novela Los Marañones y sus memorias del gobierno de Balta. Palma nunca pudo superar tan dolorosa contingencia, por lo que nunca más intentaría escribir una novela. Como subsecretario honorario de la Biblioteca Nacional, redacta una nota de protesta por el saqueo indiscriminado de la Biblioteca Nacional por parte de la soldadesca chilena, enviándola a los Estados Unidos y publicada en muchos medios extranjeros. Por dicha acción, sería encarcelado en un barco chileno por 12 días, luego de los cuales fue liberado debido a la presión internacional ante tan abusiva decisión. En 1883, decepcionado, pensó en aceptar el ofrecimiento que le hizo el dueño del diario La Prensa de Buenos Aires para ejercer el cargo de redactor literario. Sin embargo, el presidente Miguel Iglesias, el 23 de octubre del mismo año, lo convenció para que aceptase la dirección de la Biblioteca Nacional del Perú, que se encontraba completamente destruida como consecuencia del incendio y saqueo ocasionado por las tropas chilenas. Su labor al frente de esta institución, donde contó con un presupuesto exiguo, fue verdaderamente encomiable, no dudando en utilizar su mencionado prestigio literario para solicitar a personalidades de diversas partes del mundo la donación de libros,
Ahora, todos lo conocerían con el apelativo con el que él mismo se autodenominó, el bibliotecario mendigo. Ese mismo año publica la quinta y sexta serie de sus tradiciones, así como sus tradiciones históricas sobre el conquistador Francisco de Carvajal, denominado el Demonio de los Andes. El 28 de julio de 1884, Ricardo Palma reabre la Biblioteca Nacional, dándole al país una señal de vitalidad en un tiempo de convalecencia y desmoralización. En 1888 fue severamente cuestionado por Manuel González Prada, adalid de la juventud y promotor radical de la renovación del país, quien ataca a Palma en el conocido discurso del Politeama, donde afirma que las tradiciones constituían una literatura servil, retrógrada y arcaizante. En realidad, se enfrentaron dos visiones distintas respecto del entendimiento de la sociedad peruana. Mientras González Prada desdeñaba el pasado y llamaba a la juventud peruana a realizar la necesaria renovación postguerra, Palma realzaba las virtudes históricas del pasado peruano como base para la reconstrucción nacional. Con el paso del tiempo, la juventud reconocería en Palma al mago creador de las tradiciones que siempre quiso ser. En 1889 publica Ropa Vieja, séptima serie de sus famosas tradiciones. En 1890, con motivo de la colocación de la primera piedra del monumento al libertador San Martín, escribe su poema A San Martín, criticando el derecho de conquista y la barbarie que había levantado Chile en la América del Libertador, obra que fue duramente criticada mediante una nota de protesta del gobierno chileno por considerarlo ofensivo. En 1891 publica su octava y última serie de las tradiciones, llamada Ropa Polillada, mientras que al año siguiente, en 1892, publica Filigranas, Aguinaldo a mis amigos, el que sería su último poemario. En 1901 empieza la creación de sus tradiciones en salsa verde, compuesta de 18 narraciones, en las cuales describe una serie de relatos en un tono más procaz y obsceno, obra que decide no publicar con el fin de evitar su censura. Dicha obra llegaría recién a ser publicada 72 años después, en 1973. Finalmente, en 1906, publica Mis últimas tradiciones peruanas y Cachivachería, y en 1910, Apéndice a mis últimas tradiciones peruanas, finalizando así su extraordinaria obra, tan admirada por su estilo, por peruanos como por todos los extranjeros que lo conocieron. En febrero de 1912, luego de 29 años bajo la dirección de la Biblioteca Nacional, renuncia al cargo por discrepancias con el gobierno, que nombra en su lugar al escritor Manuel González Prada, su antiguo adversario. El 11 de marzo de ese mismo año, un grupo de intelectuales y amigos le ofrece un gran homenaje en el Teatro Municipal, a lo que González Prada reacciona atacando la gestión de su predecesor en una nota informativa acerca de la Biblioteca Nacional, lo que motivó también la respuesta de Palma en su folleto Apuntes para la Historia de la Biblioteca de Lima, donde hace un recuento de su labor frente a dicha institución. Alejado de su labor como bibliotecario y convertido en el patriarca de las letras peruanas, Palma se retiró a vivir a su casa en el balneario de Miraflores, donde pasó los últimos años de su vida, recibiendo a jóvenes literatos de todo el mundo atraídos por aquel maestro de las letras y su infatigable amor por los libros. El 6 de octubre de 1919, muere a los 86 años, rodeado de sus hijos y nietos, siendo enterrado con honras fúnebres correspondientes a ministro de Estado, declarándose duelo nacional. Actualmente, debido a su importancia en la historia política y literaria del Perú, su casa ha sido convertida en un museo. Ricardo Palma se ha convertido en la imagen de la incansable búsqueda de la identidad nacional. Su estilo picaresco y sencillo al narrar sus tradiciones representan un legado de la historia que él quiso rescatar. De ahí se explica su desesperación y anhelo por la recuperación de los libros del Perú, saqueados durante la guerra. Palma es, pues, tal como José de la Riva Agüero lo definió, como nadie y antes que nadie, encarnación legítima del espíritu de nuestra patria. Muy bien, ahí hemos visto un poquito sobre la vida de nuestro gran escritor Ricardo Palma, este gran escritor que, como ustedes mismos han podido escuchar, Ricardo Palma quería reconstruir el Perú en base al pasado, en base a la historia, en base a lo que los peruanos tienen, que era la raíz incaica, ¿no? Y podemos ver aquí que como un buen cuentista, como un excelente hombre de letras, Ricardo Palma asume, no solamente como buen literato, sino como buen patriota, en medio de las caóticas consecuencias que trajo la pérdida incluso de la parte de la cultura peruana en la Biblioteca Nacional.
asume, ¿no?, ese desafío de reconstruir una biblioteca destruida. Recordaremos que esta era la época en la cual Ricardo Palma vivió una época de mucha tensión política, económica, realmente de mucha corrupción. Chile había ganado la guerra del Pacífico y a partir de ahí no solamente destruyó parte de la ciudad de Lima o algunas tierras del Perú, sino lo que teníamos, ¿no?, era la Biblioteca Nacional. Y aún Ricardo Palma pierde gran parte de su biblioteca. Grandes volúmenes de grandes obras seguramente tuvo Ricardo Palma en su biblioteca personal. Vimos también un poquito de los procesos de escritura, cómo Ricardo Palma comenzó a redactar sus obras, ¿verdad? Vimos el proceso en la cual cómo comenzó a poder llevarle tanto tiempo a escribir las tradiciones peruanas. Hasta incluso a inicio del siglo XX, Ricardo Palma sigue escribiendo, sigue dándole la importancia que tenía su obra para la sociedad peruana. Por eso algunos afirman que con Ricardo Palma se inicia la verdadera literatura peruana, porque antes de él era una literatura netamente copista, imitativa, española en el Perú. Y con él se podría decir que inicia una literatura muy diferente, con raíces peruanas, con un sentimiento patriótico. Y así es como este escritor nos deja las tradiciones peruanas. Una vez más, repito, el género de tradición es un género un discurso escrito en donde Ricardo comienza a combinar la historia con la literatura para darnos una enseñanza recreativa de la vida. Vamos a leer, hemos escogido esta tradición para nuestro análisis, y vamos a leer este texto llamado Con días y ollas venceremos, que corresponde a su cuarta serie de las tradiciones de la República. Nos va a transmitir este texto desde del año 1821. Así que espero que todos estemos atentos ahí en casa para analizar este texto, ¿sí? Y luego ustedes puedan tener la base suficiente para responder a las preguntas que hay en la ficha de trabajo para el día de hoy. Vamos a leer entonces a continuación este texto, Con días y ollas venceremos. A principios de junio de 1821, y cuando acababan de iniciarse las famosas negociaciones o armisticio de Punchauca entre el virrey La Serna y el general San Martín, recibió el ejército patriota, acantonado en Guaura, el siguiente santo y seña y contraseña: con días y ollas venceremos. ¿Ok? Aquí tenemos el contexto donde se ubican los personajes. San Martín estaba negociando con el virrey La Serna la independencia del Perú, en Guaura, cerca de Lima. Y el ejército peruano, ¿ok?, en donde estaba obviamente San Martín liderando, recibe un código, una contraseña. ¿Cuál es la contraseña? Con días y ollas venceremos. Para todos, exceptuando Monteagudo, Luzuriaga, Guido y García del Río, el santo y seña, la contraseña, era una charada estúpida, una frase disparatada, y lo que juzgaban a San Martín más cristiana y caritativamente, se alzaban de hombros murmurando: extravagancias del general. Todos se burlaron de esa contraseña: con días y ollas venceremos. Sin embargo, el santo y seña, la contraseña, tenía malicia y entripado, y es la síntesis y el resumen de un gran suceso histórico. Y de eso es de lo que me propongo hoy hablar, dice Ricardo Palma, apoyando mi relato, más que en la tradición oral, más que en lo que otras personas cuentan, lo que yo he oído contar al amanuense de San Martín. Ricardo Palma dice: yo he oído al secretario personal de San Martín esta contraseña, esta historia, y también he oído de otros soldados de la patria vieja, en la autoridad de mi amigo escritor Mariano Pelliza. Él comienza, como buen historiador, Ricardo Palma, a poder decir de que yo he escuchado todo lo que hoy te voy a contar, que Abuela Pluma se ocupa el santo seña en un interesante de mis libros. Vamos a ver entonces, después de este prólogo, cómo nos cuenta Ricardo Palma lo que él escuchó, lo que él investigó de una forma muy jocosa y creativa. San Martín, por juiciosas razones que la historia consigna y aplaude,
No quería deber la ocupación de Lima al éxito de una batalla, sino a los manejos y ardides de la política. O sea, San Martín no quería entrar a la ciudad de Lima a lograr la independencia con la guerra. No quería. No quería pelear San Martín. No quería pelear. Sus impacientes tropas, ganosas de habérselas cuanto antes con los sucedidos realistas, rabiaban mirando la aparente pachorra del general. O sea, el ejército en el cual San Martín estaba liderando, seguramente estaba ansioso de entrar a la fuerza a Lima. Pero el héroe argentino tenía que mira, como acabamos de apuntarlo, pisar Lima sin consumo de pólvora, o sea, sin guerra, y sin lo que para él importaba más, exponer la vida de sus soldados, pues en verdad no andaba sobrado de ellos. San Martín en todo momento quiere entrar de una manera pacífica, sin pelear, sin lucha. Interesante, ¿no? ¿Cómo es posible que Perú iba a lograr su independencia de esta manera? Sin guerrear. Vamos a ver qué es lo que nos dice la tradición de Ricardo Palma. En correspondencia secreta y constante con los patriotas de la capital, San Martín confiaba en el entusiasmo y actividad de estos para conspirar, empeño que había producido ya entre hechos de la importancia para la causa libertadora, la defección del batallón Numancia. San Martín estaba muy convencido que había otras estrategias. Una de ellas era tratar de entrar de manera pacífica a Lima y no usar las artimañas de la política o de la guerra. Pero con frecuencia, los espías y las partidas de exploración o avanzada lograban interceptar las comunicaciones entre San Martín y sus amigos. San Martín estaba en muy contacto con Lima. Y en Lima se estaba viviendo un terror, porque recordaremos que antes de la independencia todavía España, el virrey La Serna, era el último virrey de la colonización española en Lima. Por lo tanto, Lima estaba muy salvaguardada por el ejército español. Y estaba muy guardada, ¿por qué? Porque se habían enterado que un libertador del sur iba a llegar justamente para independizar al Perú. Y San Martín tenía sus aliados en la ciudad de Lima, algunos del ejército, otros civiles. Por esa razón, había un cuidado mucho en el comercio entre ciudad y ciudad, entre la comunicación de ciudad y ciudad. Por eso, el texto nos dice que estos españoles del ejército interceptaban cualquier comunicación que había entre San Martín y sus amigos, frustrando no pocas veces el desarrollo de un plan que San Martín estaba ideando. Esta contrariedad, reagravada con el fusilamiento que hacían los españoles de aquellos a quienes sorprendía con cartas en clave. Aquí podemos ver un dato muy importante, ¿no? Los españoles en Lima aniquilaban, fusilaban a aquellos que eran traidores. Y esto traía inquieto y pensativo a San Martín, al emperador caudillo. Era necesario encontrar a todo trance un medio seguro y expedito de comunicación. Entonces San Martín estaba muy seguro de encontrar un plan estratégico que engañe a las tropas españolas en Lima. Preocupado con este pensamiento, paseaba una tarde el general. Vamos a ver cuál es la experiencia del general San Martín. Dice que paseaba una tarde el general, acompañado de Guido y un ayudante, por la larga y única calle de Guaura. Bueno, sabemos entonces que San Martín se encontraba en Guaura, cerca, en el norte chico del país, o sea, al sur chico del país. Cuando a inmediaciones del puente, fijó su distraída mirada en un caserón viejo que en el patio tenía un horno para fundición de ladrillos y obras de alfarería. San Martín estaba paseando en su casa, en su escondite, pensando qué hacer. Y dice de que su mirada, en eso de las tantas miradas que uno hace cuando está preocupado, observa un caserón viejo que estaba fundido de ladrillos, estaba ahí en el piso. Estaba bien preparado ese caserón. Vamos a ver qué es lo que pasa con este caserón. Dice, en aquel tiempo en que no llegaba por acá la porcelana hechiza, era este lucrativo oficio, el de la cacerola, pues así la vajilla de uso diario como los utensilios de cocina eran de barro cocido y calcinado en el país.
salvo tal cual jarrón de Guadalajara y las escudillas de plata, que ciertamente figuraban solo en la mesa de gente acomodada. Entonces, este caserón, obviamente era un caserón viejo, sin importancia, sin mucho adornos, nos cuenta el texto. San Martín tuvo una de sus repentinas y misteriosas inspiraciones que acuden únicamente al cerebro de los hombres de genio. Y San Martín exclamó para sí, ¿qué es lo que dijo San Martín? ¡Eureka! Ya está resuelta la X del problema. Bueno, no sabemos interpretar qué significa eureka, pero quizás este término quiere decir, ya lo sé, o queriendo decir, se me ocurrió una idea al mirar esa vajilla de barro. El dueño de la casa, o sea, en donde él estaba observando esa vajilla de barro, era un indio entrado en años, era un adulto, de espíritu despierto y gran partidario de los surgidos. Era un hombre revolucionario como San Martín y estaba de parte de ellos. Se entendió con él San Martín, dialogaron como amigos, San Martín conversó con él y el alfarero se comprometió a fabricar una olla con doble fondo, tan diestramente preparada que el ojo más experto no pudiera descubrir la trampa. Interesante, ¿verdad? Este alfarero iba a fabricar una olla con doble fondo. Una olla tan diseñada que nadie pudiera darse cuenta de una trampa. ¿Y cuál era la trampa? Vamos a ver ahora. El indio, este hombre, hacía semanalmente un viajecito a Lima, conduciendo 2 mulas cargadas de platos y ollas de barro, que aún no se conocían por nuestra tierra, las de peltre o cobre estañado. Entre estas últimas, y sin diferenciarse ostensiblemente de las que ponían el resto de la carga, iba la olla, escuchen bien y subrayen esto, iba la olla revolucionaria, llevando en su doble fondo importantísimas cartas en cifra. San Martín se fió de este alfarero. ¿Para qué? Para introducir en Lima estas cartas clave a través de una olla de barro. Y obviamente usó a este alfarero para comunicarse en Lima. El conductor, ¿ok? Vamos a ver qué pasaba en los registros de la frontera con Lima. El conductor, el alfarero, se dejaba registrar por cuanta partida de campo encontraba. Y este hombre no tenía miedo. Una persona que quiere ser un espía, ¿no? Tiene que estar preparado para ser un espía. Tiene que estar preparado. Y dice que este indio respondía con naturalidad a los interrogatorios de aquellos que lo interceptaban. Se quitaba el sombrero cuando el oficial del piquete pronunciaba el nombre de Fernando VII, nuestro amo y señor, y lo dejaban seguir su viaje, no sin hacerle gritar antes, ¡viva el rey! ¡Muera la patria! Así gritaban los españoles. Uno se imagina, ¿no? En ese tiempo, los españoles acérrimos decían, ¡viva el rey! ¡Muera la patria! ¿Quién demonios iba a imaginarse, dice Ricardo Palma, que ese pobre indio viejo andaba tan seriamente metido en belenes de político? Nadie se imaginaba. Nuestro alfarero era, como cierto soldado, gran repentista o improvisador de coplas. Este hombre tenía buen diente, el habla, podía ser muy persuasivo con sus palabras, el alfarero. Tomado prisionero por un coronel español, como por burla, en un momento el alfarero tan humilde fue interceptado por un coronel español. Interesante, el español se burlaba y hacía que el alfarero reniegue de la bandera. Este español lo miraba palangana, ¿ya? ¿Ok? Y este español le obligaba al pobre indio a decir, viva el 7º Fernando, con su noble y leal nación. Obviamente, los españoles en ese tiempo en España estaban siendo gobernadas en la monarquía de Fernando VII, que dirigía las colonias en América Latina. Y el ejército hacía que indios como este hombre, como este alfarero, gritara, ¡viva el 7º Fernando con su noble y leal nación! No tengo el menor conveniente, señor coronel, contestó el prisionero, este alfarero. Escuche usted, ahora vamos a ver cómo responde este ingenioso y
y gracioso alfarero. Viva el séptimo Fernando con su noble y leal nación, pero es con la condición de que a mí no tenga mando y venga mi patacón. ¿No? Esa es una copla popular, como tratando de desafiar a los realistas, ¿ya? Pero salía, obviamente, de esa situación incómoda. Entonces, vemos aquí, en esta parte primera de la tradición de Ricardo Palma, cómo este alfarero entraba a Lima con las cartas en clave, ¿ok? Cómo entraba a Lima con esas cartas que de alguna manera u otra significaba una comunicación secreta entre San Martín y los que se estaban aliando. San Martín quería saber qué es lo que pasaba dentro de la ciudad para poder entrar, en qué momento entrar a Lima sin necesidad de guerra. Vivía el señor Francisco Javier de Luna Pizarro, sacerdote que ejerció desde entonces gran influencia en el país, en la casa fronteriza a la iglesia de la Concepción. Vemos aquí entonces la aparición de Francisco Javier Luna Pizarro, el sacerdote de Lima, que vivía en la casa fronteriza a la iglesia de la Concepción. Y él fue el patriota designado por San Martín para entenderse con el ollero. San Martín le dijo al sacerdote Javier Luna Pizarro que iba a venir un ollero a darle unas ollas y que contenía cartas comunicativas. Pasaba este ollero a las 8 de la mañana por la calle de la Concepción en Lima, pregonando, vendiendo sus ollas a todo pulmón. Quizás el término fuerza de sus pulmones quiere decir que este ollero gritaba adrede para que Javier Luna Pizarro desde su casa escuchara que él venía. Ollas y platos, baratos, baratos, vendía este alfarero. Que hasta hace pocos años los vendedores de Lima podían dar tema para un libro por la especialidad de sus pregones. Algo más. Casas sabían que para saber la hora no se consultaba el reloj, sino el pregón de los vendedores ambulantes. En ese tiempo, según la tradición de Ricardo Palma, ¿ok? En ese tiempo no había relojes. ¿Cómo controlaban la hora de alguna otra manera en Lima, en la capital? Bueno, gracias al pregón de estos vendedores ambulantes. Ya vamos a ver cómo Ricardo Palma habla sobre el pregón y cada pregón de cada ambulante significaba una hora. ¿Ok? Lima ha ganado en civilización, pero se ha despotizado y día por día pierde todo lo que de original y típico hubo en sus costumbres. Yo he alcanzado, dice Ricardo Palma, esos tiempos en lo que parece que en Lima la ocupación de los vecinos hubiera sido tener en continuo ejercicio los molinos de masticación llamados dientes y muelas. Juzgue el lector, dice Ricardo Palma, por el siguiente cuadrito de cómo distribuían las horas en mi barrio, en Lima, en Miraflores. Allá, cuando yo andaba haciendo novillos por huertas y murallas, y muy distante de escribir tradiciones y dragonear de poeta, es otra forma de matar al tiempo, hacer novillos. Y mira cómo era la costumbre de lo que Ricardo Palma nos presenta, de cómo controlaban los ciudadanos de Lima la hora. Por ejemplo, si la lechera iba vendiendo su leche en el barrio de la zona, en ese caso de Miraflores, donde vivió Ricardo Palma, indicaba a las 6 de la mañana. O sea, la gente sabía que si la lechera pregonaba su leche a las 6 de la mañana, bueno, eran las 6 de la mañana. Luego, la tisanera y la chichera daban su pregón a las 7 en punto. La gente ya sabía, ya, aparece esta chica la tisanera, entonces ya son las 7 de la mañana. El bizcochero y la vendedora de leche y vinagre que gritaba a la cojadita, designaban las 8, ni un minuto más ni un minuto menos. La vendedora de sanguito de ñajú y choncholíes marcaba las 9, hora de los cononigos. Entonces aquella que vendía el jonjolí y todas esas frutas secas pasaba, marcaba las 9 de la mañana. La tamalera también anunciaba sus tamales, tamales, tamales. Y la ciudad sabía que eran las 10 de la mañana. A las 11 pasaban la melonera y la mulata de convento vendiendo
ranfañote, cocada, bocado de rey, chancaquitas de cancha y de maní y frijoles colados. Eran las 11 de la mañana. A las 12 aparecían el frutero de canasta llena y proveedor de empanaditas de picadillo. A la 1, ¿ya? El vendedor de ante con ante, ¿ya? A la 1 pasaba la rosera y el alfajorero. A las 2 de la tarde pasaba la picaronera, el humitero, y el de la rica causa de Trujillo atronadaba con sus pregones. O sea, se vendía comida muy rica. Esa es la comida popular, la gastronomía peruana, tan rica que hoy día conocemos, se debe básicamente en esa época. Ya había una sazón del arte culinario en el Perú. A las 3 de la tarde, el melcochero, la turronera, el anticuchero o el vendedor de bisteque en palito clamoreaban con más puntualidad que la mariangola de la catedral. A las 4 de la tarde gritaban la picantera y el de piñita de nuez. Cada uno tenía su horario, como uno ve aquí. A las 5 chillaban el jazminero, el de las camaranducas y el vendedor de flores de trapo que gritaba, jardín, jardín. Muchacha, ¿no hueles? A las 6 de la tarde canturreaban el raicero y el galletero. A las 7 de la noche pregonaban el caramelero, la mazamorrera y la champucera. A las 8 de la noche, el heladero y el barquillero. Aún a las 9 de la noche, junto con el toque de cubrefuego, o sea, había toque de queda en ese tiempo, el animero, el sacristán de la parroquia, salía con capa colorada y farolito en mano, pidiendo para las ánimas benditas el purgatorio para la cera de nuestro amo. Este prójimo era el terror de los niños rebeldes para acostarse. O sea, había una especie de sacerdote loco que a las 9 de la noche pedía limosna a través de sus prédicas, pidiendo seguramente alguna limosna, compartiendo la palabra de Dios. Así era básicamente Lima en ese tiempo. Entonces, a las 9 de la noche se puede decir que había el toque de queda en Lima por el ejército español. Después de esa hora, era el sereno del barrio quien reemplazaba los relojes. Había un guachimán, si se podría decir, cantando entre piteo y piteo, Ave María Purísima, las 10 han dado, viva el Perú y sereno. Eso sí, para los serenos de Lima, por mucho que el tiempo estuviese nublado o lluvioso, la consigna era declararlo sereno. Ya así se llamaban los guachimanes, sereno. Y de 60 en 60 minutos se repetía el canticio hasta el amanecer. O sea, habían guachimanes en la ciudad, en los barrios de Lima, controlando la ciudad a partir de las 9 de la noche. Y hago caso omiso de innumerables pregones que se daban en una hora fija. Ricardo Palma reconoce que había mucho más vendedores, seguramente que daban horas fijas. Pero así, era la costumbre en Lima. La costumbre era básicamente tratar de controlar la hora. Entonces, podemos ver aquí un paréntesis de las tradiciones que se hacía en Lima. Ricardo Palma dice, tiempos dichosos. Podía en ellos ostentarse por pura chamberinada un cronómetro, pero para saber con fijeza la hora en que uno vivía, ningún reloj más puntual que el pregón de los vendedores. Este sí, que no discrepaba pelo de segundo, ni había para qué limpiarlo o enviarlo a la enfermería cada 6 meses. Y luego la baratura, vamos. Si cuando empiezo a hablar de mis antiguayas, Ricardo Palma está aquí añorando cómo era su barrio, cómo era Lima, con esas costumbres seguramente ricas, buenas. Se me va el santo al cielo y corre la pluma sobre el papel como caballo desbocado. O sea, en la tradición, dice Ricardo Palma, encuentro mi inspiración para seguir escribiendo más de mi querida Lima. Pero reconoce que hay un relato por contar. Dice, punto a la digresión y sigamos con nuestro insurgente ollero. Vamos con el relato en donde nos habíamos quedado, dice Ricardo Palma. Y apenas terminaba su pregón en cada esquina, cuando salían a la puerta todos los vecinos que tenían necesidad de utensilio de cocina. El ollero también pregonaba la hora. Pregonaba la hora. ¿Ok? Chicos, entonces aquí tenemos básicamente un relato de las tradiciones. Ya hemos leído, me parece, ya dos capítulos de esta tradición jocosa. Vemos aquí que la historia es muy amena, es muy entretenida y vamos a ver qué es lo que pasa con este ollero, cómo es que logra San Martín la independencia. Y esa es la responsabilidad que tú tienes de terminar la lectura del capítulo 3, ¿ok?
aquí está el capítulo 3, tienes que terminar la lectura, ya que es muy corta, vas a terminar el capítulo 3 para que tú puedas resolver las actividades de nuestra ficha de trabajo, que ya lo tenemos aquí. Esta ficha de trabajo que tenemos de las preguntas del texto con días y ollas venceremos. Son 6 preguntas que tienes tú que contestar en su análisis. ¿Ok? Todo esto en tu cuaderno de trabajo, por favor, en el folder donde tú estás desarrollando tu actividad, pero con tu puño y letra, ¿ya? Con tu puño y letra. ¿Qué escenario se menciona en el texto? Vas a hacer un resumen del inicio, nudo y desenlace de la historia. ¿De qué forma se lleva información secreta a la capital? ¿Qué costumbre de Lima se menciona en el texto? ¿Qué valores te transmite el texto? Y una pregunta de nivel valorativo, personal. ¿Cómo crees que es la mejor forma de solucionar nuestros problemas diarios? El problema de la independencia era un problema. Y creo yo que este texto nos enseña mucho acerca de eso. ¿Ok? Y espero que esta mañana cada uno de nosotros hayamos comprendido un poquito la historia de con días y ollas venceremos, que es la tradición que hemos analizado. Así que vas a terminar de leer el capítulo 3 de esta tradición, la parte 3. ¿Cómo es que termina esta historia del ollero en la ciudad de Lima? ¿Le llegarán a descubrir? ¿Llegará San Martín a lograr su cometido de esta forma? ¿Qué es lo que pasa en esta parte 3? Y eso es lo que tú vas a descubrirlo en la próxima clase. Ya preguntaremos. El día miércoles vamos a seguir conociendo más de esta tradición y otras tradiciones más del señor Ricardo Palma. Como siempre, es un placer haber estado con ustedes, chicos. Tómense ese tiempo antes de entrar a la siguiente hora. ¿Sí? Un abrazo a todos. Cuídense mucho. Cualquier duda, inquietud, ya saben, pueden escribirme a través del WhatsApp o a través de Classroom también. Cuídense, nos vemos. Chao. Bye, profesor. Chao, chao. Chao, profesor. Cuídese. Chao. Chao, profesor. Cuídense, chao, chao.